La fantasía está poblada de mundos y culturas únicas. Muchas son las características importantes que tiene la cultura de una civilización. Así, a modo de conclusión, se hará un resumen de todo lo aprendido. La cosmología y la cosmografía tratan sobre la creación del universo y las características de los planetas. Todas las mitologías tienen su propia cosmología y su panteón de dioses. La cosmografía describe los sistemas solares, prestando especial atención a las dimensiones de los planetas, muy útil para calcular distancias dentro del mundo. La geografía y la climatología determinan el aspecto del mundo y cómo las civilizaciones tienen que adaptarse. El clima puede tener gran importancia en una historia y pueden dividirse en cálidos, templados y fríos. Los periodos históricos son una forma de periodización de la historia y las civilizaciones dividen su historia en periodos debido a cambios sociales, cambios de pensamiento, conflictos, religión, tecnología y otras causas similares. Los idiomas son una parte esencial de la cultura y aportan mucha profundidad a las civilizaciones fantásticas. Los tres aspectos más importantes para desarrollar un idioma son la fonética, la gramática y el alfabeto o sistema de escritura, con sus diferentes particularidades. La política y las formas de gobierno son formas de liderazgo necesarias en toda civilización inteligente, diferenciándose entre monarquía o república y autoritarismo o democracia. La sociedad, la familia, la educación y las costumbres funerarias son aspectos culturales a tener en cuenta. La sociedad establece las clases sociales, la familia y la educación tratan sobre el desarrollo personal y las costumbres funerarias hablan de cómo ven la muerte. Las festividades, el ocio y los deportes son una parte importante de la cultura, ya que comprende el tiempo de disfrute para la población, algo que aunque parece un detalle insignificante, es importante para el día a día. El calendario ayuda a organizar el paso de los días en planetas fantásticos y puede ser usado también para la planificación de festividades. Los rangos militares y armamentos constituyen el poder del ejército en una civilización. El ejército debe tener una estructura de poder y los armamentos incluyen armas, armaduras, armas de asedio y el uso de caballería. Todo esto influirá en las tácticas de guerra. La filosofía y la ética son importantes en una civilización, ya que determina conceptos como la moralidad y la justicia, y guía las acciones de las personas y sus aspiraciones en la vida, a la vez que su entendimiento. Las devociones espirituales hacen referencia a la espiritualidad y la religión, y en el caso de que haya creencias religiosas y un panteón,
con relatos mitológicos, si esa cultura es practicante y cómo manifiesta sus creencias. La ciencia y la medicina hacen referencia a los avances en materias como la física, astronomía, química, medicina, anatomía, geología, biología, entre otros, que pueden ayudar al desarrollo de una civilización. La tecnología, iluminación y transporte son características que ayudan a dar más realismo a la vida de los personajes. La iluminación afecta especialmente cuando el ambiente es oscuro, y el transporte afecta tanto al transporte como a la comunicación. La economía, moneda y relaciones comerciales tratan sobre el poder adquisitivo de la población de una civilización y cómo funciona el sistema de compra-venta. La gastronomía se compone por los alimentos y los horarios de comidas. Cada cultura puede tener hábitos alimentarios concretos, al igual que recetas tradicionales. La indumentaria se compone por los ropajes tradicionales de las culturas y las modas, además de los estilos de peinado. Las manifestaciones artísticas son muy importantes dentro de la cultura, ya que todas las civilizaciones se expresan a través del arte. Dentro de los tipos de manifestaciones se encuentran la arquitectura, escultura, pintura, música, literatura y joyería. Es importante pensar en los materiales y la función de las obras artísticas, y también en la iconografía. Todos estos puntos tienen su importancia, y cuanto más desarrollados estén, mucho mejor, pues mayor profundidad tendrá esa cultura. Espero que toda esta información haya sido de ayuda. Deseo mucha suerte a la hora de desarrollar culturas fantásticas.